Son las 8:30 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Oviedo acoge durante los próximos 3 días un congreso internacional sobre la nueva economía del espacio, un evento que reúne a cerca de 70 especialistas de 10 países, incluyendo representantes de la NASA, de la Agencia de Estados Unidos encargada de la exploración espacial, y de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. La idea es ver el papel que puede desempeñar Asturias en esta industria naciente. Un ejemplo claro, según el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, lo tenemos en el Pozo Santiago, en Aller. Tenemos la capacidad para convertir esas antiguas galerías mineras en espacios para investigar sobre la habitabilidad de la Luna, para investigar, por ejemplo, en temas sobre nuevos materiales, sobre temas como la microgravedad, sobre temas como el cultivo de alimento en otros planetas. También, por cierto, tenemos el Pozo Carrió en La Viana, donde ya se investiga sobre cultivos subterráneos en condiciones extremas similares a las del satélite terrestre. Y más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que rechaza tramitar este mes de agosto el recurso contra las zonas tensionadas en Gijón al considerar que no concurren las circunstancias de urgencia exigidas por la ley. Y sobre turismo, la secretaria de Estado del ramo, Rosaria Sánchez, respalda la tasa turística que pretende aplicar el Principado. Recuerda que contribuye a compensar el gasto público que genera la actividad turística. Es una cuestión que los turistas reciben con absoluta naturalidad porque, como decía antes, está extendido por todo el mundo, ¿no? Y que se entienda como lo que es, ¿no? Como una herramienta al servicio del sector turístico. Y hoy hay diferentes actos organizados en recuerdo de las 13 rosas fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939. En este caso, el que organiza la asociación 13 Rosas Asturias, su presidenta Laura Díez, insiste en que el asesinato de estas mujeres, que tenían entre los 18 y los 29 años, no puede caer en el olvido. En plan positivo, no vamos a entrar ni en guerras ni a intentar convencer a la gente que es imposible convencer. Estamos a miércoles, estamos a 5 de agosto. Pablo Mateo está en la parte técnica, Xana Iglesias en labores de locución y redacción y Ángeles García al micrófono. Vamos con la información de servicio. El tráfico. Vamos a ver cómo se circula por Asturias hasta ahora. DGT, muy buenos días. Buenos días, a esta hora situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias. No encontrarán complicaciones en la red principal ni secundaria y también despejados los principales accesos a Gijón y Oviedo. Pues gracias, DGT. Hoy solo tenemos comunicación con Avilés, así que nos vamos hasta la policía local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Díganos. En este momento tenemos circulación escasa, sin ninguna incidencia que reseñar. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí, como decimos, la información del tráfico hoy. El tiempo. Que nos acerca, en este caso, David Zarango. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante una jornada distinta a la de ayer y anteayer. Hoy el cielo estará cubierto durante gran parte del día, cielo encapotado. Hoy y mañana, ambiente gris, lloviznas, orvallo en muchos puntos de Asturias y unas temperaturas que se van a quedar muy cerca de los 20 grados. Después, el viernes, regresará el verano con cielo prácticamente limpio y además con temperaturas que se acercarán otra vez a los 30 grados, dejándonos un día con sensación de calor. Bueno, ya saben, a las 9 en punto comienza, en este caso, Asturias se oye. Vamos a ver con qué asuntos a lo largo de esas 2 próximas horas. Lo hablamos con Arantxa Margolles. Arantxa, compañera, muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿qué tal estamos? Nosotros estamos preparados ya para un programa un poco de infarto, te lo confieso, porque vamos a tener muchos invitados y además invitados de nivel. Fíjate, inauguramos sección hoy en torno a esos 25 años, ese efeméride de los 25 años desde el final del servicio militar obligatorio en España, que como sabes desapareció en diciembre de 2001, y por ello vamos a inaugurar una sección para hablar del movimiento insumiso, que también aceleró
esa desaparición. Empezaremos con Guillermo Guillo Pérez de Recosa, uno de los pioneros del movimiento de insumisión en Asturias, que nos va a contar cómo fueron esos primeros años antes de que las penas de prisión empezasen a acampar a sus anchas por aquí, por Asturias. En las siguientes semanas pues iremos desvelando más procesos de este movimiento. También vamos a hablar del proyecto Saxum, que vuelve a las ondas de Asturias Se Oye de la mano de Diego Sanz. Vamos a ir a los pedreros, vamos a mostrar la importancia que tiene cuidar de nuestros animalinos, por muy nombres raros que tengan, como los pepinos de mar. Y estrenamos también sección. Nos viene Lara Palancar de la librería La Tercera Palabra de Oviedo para darnos sus recomendaciones literarias en Oviedo. Pero luego también, que no se piensen que somos muy serios nuestros oyentes, porque también nos vamos de fiesta, nos vamos de festival, concretamente al Festival de la Cerveza de Avilés, de la mano de su organizador, Hugo Martínez, y también charlaremos con dos de los hosteleros que van a estar presentes del 8 al 16 de agosto en la cita imprescindible de la cerveza de Avilés, que además este año llega a su 30ª edición. De ellos van a ser Pablo García, del Cabanón en Avilés, y Andrés Torre, del Lúpulo Feroz, en Oviedo. Programa muy variado que escuchamos a partir de las 9. Gracias, Arantxa. Buena jornada. A vosotros, compañeros. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos a empezar ya hablándoles de ese congreso que se va a celebrar en Oviedo. Arranca hoy, se va a celebrar hasta el viernes y es sobre investigación espacial, en el que van a participar profesionales de la NASA y de la Agencia Europea del Espacio, también de la Universidad de Florida. Tendrá como foco la nueva economía del espacio. Lleva el nombre Las múltiples vías hacia el espacio y se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana. El evento reunirá cerca de 70 especialistas de 10 países y el 50% de sus asistentes se va a distribuir entre personal de investigación y profesorado. El 30 o 35% serán estudiantes y el 20 o 15 empresas. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destaca que Asturias dispone de un conocimiento, industria e infraestructuras que son únicas. Para viajar a la Luna está todo por hacer. Uno no se puede ir con la cesta de la compra de la Tierra a la Luna. Sé que lo primero ahí arriba pues hay que fabricar infraestructuras, van a hacer necesarias bases pues para telescopios, para lentes, componentes de alta precisión, antenas, sensores, sistemas de telecomunicaciones, y yo creo que ahí es donde precisamente en Asturias podemos jugar un rol y donde podemos incluso liderar, ¿no?, algunas de estas líneas. Entre otros asuntos, el Congreso analizará los desafíos vinculados a la misión Artemis y a la presencia humana sostenible más allá de la Tierra. La coordinadora de este Congreso es la investigadora Noemí Pinilla Alonso. Cómo preparar a los futuros astronautas que van a hacer una misión a Marte y que saben que van a estar aislados durante meses, no solo en el viaje, sino allí, durante años en la superficie de Marte, cómo prepararles tanto física como psicológicamente, a qué riesgos se exponen, qué podemos hacer desde Tierra para apoyarles, qué es lo que tenemos que pensar por anticipado, porque una vez que ya estén en el cohete ya no se puede arreglar, ¿no? En Houston tenemos un problema. Ese mensaje llega muy rápido cuando estás en una órbita cercana a la Tierra, pero cuando vas de camino a Marte puede tardar minutos y minutos en llegar. Entonces, para todo eso tenemos que prepararnos. La cita contará con la participación del exdirector del Centro de Investigación AMES de la NASA, Pete Worden, quien ofrecerá la charla de apertura que será abierta al público. Asturias busca en la industria aeroespacial nuevas oportunidades para el ecosistema innovador y empresarial. Hoy, en este caso ayer, se mantuvo un encuentro con expertos e investigadores de este sector llegados de distintas partes del mundo, muchos de los cuales van a participar en ese Congreso Internacional de Oviedo. En el punto de mira, dar a conocer el talento que tiene Asturias para integrarse en el programa Artemis. Lo que hace solo unas décadas era terreno reservado a las grandes agencias mundiales es, según Julia de León, investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias, un universo abierto a empresas innovadoras, y es ahí donde las empresas asturianas podrían tener mucho que decir, tal y como señala Irene Díaz, la vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo. Han aparecido nuevos actores, digamos, en escena, incorporando, pues, proveyendo servicios y abaratando costes. Un aliciente más para seguir investigando en este campo y para colaborar con todo el tejido productivo de la comunidad autónoma. El proyecto para crear un laboratorio que replique condiciones similares a los tubos lunares en el Ayerano Pozo Santiago podría suponer un reclamo para atraer interés al ecosistema innovador y empresarial autóctono con desarrollos que ya responden a las necesidades de la industria aeroespacial. Borja Sánchez es el consejero de Ciencia. Se trabaja desde temas de, desde lentes gravitacionales, cuestiones cosmológicas, hasta materiales, cómo trabajar con el material lunar, con los regolitos.
8 y ya casi 40 minutos de la mañana hablamos del presidente del Partido Popular de Asturias, que califica de buena noticia el anuncio hecho por la empresa Digital Valley para construir un almacén de datos informáticos en el concejo de Salas. Álvaro Queipo destaca el papel de la agencia Sequens, de la Cámara de Comercio de Oviedo y también del alcalde de Salas para atraer este proyecto que, recuerdan, tiene una inversión de 1.200 millones de euros y tiene previsto crear, cuando se inicie, 120 empleos directos. El líder popular lamenta, no obstante, que se trate de una inversión puntual y subraya que Asturias lo que necesita es un gobierno que capte más proyectos con una política fiscal que facilite que las empresas puedan instalarse, crecer y generar empleo y riqueza. Asegura que su formación está ya preparada para gobernar en Asturias. Y deseo que esta inversión llegue a Asturias y lo haga en todas sus capacidades. Necesitamos creación de empleo, necesitamos creación de riqueza y este tipo de proyectos son exactamente los que necesitamos en Asturias. No debería ser una excepción o algo puntual, deberíamos poder hablar de inversiones para Asturias de una forma mucho más habitual. Y para poder hablar de inversiones de una manera mucho más habitual, lo primero que se necesita es un gobierno que facilite y que cree el ecosistema y las opciones para quienes tienen que invertir lo puedan hacer. Son varias las empresas y los centros tecnológicos que acogen con satisfacción la implantación de centros de datos en la región. Una de ellas es Idonial. La responsable de Personas y Cultura asegura que es imprescindible para el crecimiento del sector, con seguridad para sus procesos. Eso es muy importante y de hecho yo creo que la concepción global en materia de innovación y la parte un poco, si queréis, tecnológica, de desarrollo tecnológico de la región debe comprender también, como ha hecho ahora con esta propuesta del Gobierno, un sitio donde podamos almacenar nuestros datos de forma segura, de forma autónoma y que podamos aportarlos para lo que es el acumen de nuestro desarrollo y de nuestros procesos de innovación. Vamos a hablar de los datos del desempleo que conocíamos ayer, que subió en Asturias en 132 personas en el mes de julio, casi 3 décimas más con respecto al mes anterior, lo que deja la cifra total de parados aquí en Asturias por encima de las 48.000 personas. Si lo comparamos con julio del 2025, se registra un ligero descenso. Concretamente, hay 125 desempleados menos. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, mejora. Asturias ganó cerca de 4.000 ocupados en julio. Es una subida del 1% y deja ese número de afiliados por encima de los 406.000 aquí en Asturias. Con respecto al año pasado, la subida en cuanto a la ocupación subió el 2%, hay 8.000 ocupados más que en julio de 2025. Y desde el Principado, el consejero de Empleo, Borja Sánchez, relaciona esta subida del paro con ese proceso de regularizar de forma extraordinaria a migrantes. Javier Campamendes, secretario de Empleo e Industria de UGT en Asturias, advierte de la persistencia de la temporalidad en el mercado laboral asturiano, y Lucía Montejo, que es la responsable de Empleo en Comisiones Obreras, dice que es un hecho inédito el aumento del paro durante el mes de julio. Sí que se observa un ligero repunte con respecto a junio debido al proceso de regularización de personas migrantes. En concreto, se han incorporado a las listas del paro unas casi 700 personas, ¿no? Debemos consolidar la industria, debemos reforzar las políticas activas de empleo. El hecho de que la mayoría de la contratación se concentre en hostelería y comercio y con contratos mayoritariamente temporales hace que aumente la temporalidad, algo que es negativo para el mercado laboral. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Gobierno va a destinar 15 millones de euros a ayudas para la mejora de la eficiencia energética en la hostelería. Cada establecimiento va a recibir entre 5.000 y 11.000 euros. Solicitudes que se resolverán por orden de entrada y que anunciaba la secretaria de Estado de Turismo durante una visita que hacía ayer a la Feria de Muestras de Asturias. Y precisamente hoy se abre en la web del Ministerio de Industria y Turismo esa ventanilla para pedir estas ayudas. El plazo termina el 30 de septiembre y además durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Rosario Sánchez Grau también respaldó la tasa turística que pretende aplicar el Principado. La secretaria de Estado de Turismo defendió que es una herramienta que contribuye a compensar el gasto público, que genera actividad turística y a minimizar su impacto en los vecinos. Es una cuestión que los turistas reciben con absoluta naturalidad porque, como decía antes, está extendido por todo el mundo, ¿no? Estos debates los hemos vivido en las comunidades autónomas a medida que se ha ido poniendo. Yo quiero poner en valor, ¿no?, el rigor técnico del Gobierno de Asturias y de su vicepresidenta a la hora de elaborar la tasa turística y ese esfuerzo tan importante, que siempre es muy importante, de diálogo para que sean cuestiones consensuadas y que se entienda como lo que es, ¿no?, como una herramienta al servicio del sector turístico.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechaza la petición del Ayuntamiento de Gijón para que el recurso presentado contra la declaración de los barrios de La Arena y Cimadevilla como zonas de mercado residencial tensionadas se tramite ya. Según la legislación, el mes de agosto es inhábil para la jurisdicción civil, salvo asuntos urgentes, y el Tribunal no considera que lo sea, que sea un asunto urgente. Nos lo detalla Concepción Landeira. El Tribunal considera que no hay urgencia para habilitar este periodo que habitualmente es inhábil judicialmente para este tipo de procedimientos, ya que el Ayuntamiento conocía desde el 21 de mayo la resolución y aún así presentó el recurso al final del plazo legal. Además, el Tribunal señala que el Ayuntamiento tampoco utilizó otras vías previstas por la ley para los casos de especial urgencia, como solicitar medidas cautelares o presentar previamente un requerimiento potestativo. Considera que el recurso puede tramitarse por la vía ordinaria, sin necesidad de adelantar su estudio durante el mes de agosto. El Ayuntamiento recurre la decisión de la Consejería de Vivienda de declarar La Arena y Cimadevilla zonas de mercado residencial tensionado, una medida destinada a facilitar el acceso a la vivienda en barrios con precios elevados. El Tribunal aún no ha entrado a valorar el fondo del recurso y esta resolución puede recurrirse en reposición en un plazo de 5 días. Sobre zonas tensionadas, el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, critica la imposición de la declaración, asegura que esa medida no va a servir para solucionar el problema que hay de la vivienda. Hay que tener muy claro que las zonas tensionadas no generan ni una sola vivienda más. Y por tanto, el problema de vivienda que tenemos en Asturias, de vivienda para quienes quieren venir aquí a trabajar y a vivir, y para los que ya estamos aquí y necesitamos, asturianos, una vivienda, no se va a solucionar tensionando zonas ni tensionando ciudades y, por tanto, tasando el máximo del precio del alquiler. 8 y casi ya 47 minutos de la mañana. Continúan fugados los 5 internos del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio que el pasado lunes escaparon tras protagonizar un altercado con varios residentes. 5 vigilantes resultaron heridos leves al intervenir en ese altercado. Los fugados se escaparon a través del vallado exterior por la zona de Talleres. 2 de ellos son mayores de edad. Guardia Civil y Policía Local han desplegado un dispositivo de búsqueda y el Principado, por su parte, dice que va a reforzar la valla. El presidente del Comité de Empresa de la Consejería, Hugo Baldajos, dice que es insostenible la situación que atraviesa este centro y en una entrevista que daba esta casa a la radio del Principado de Asturias, Baldajos señalaba a la empresa encargada de la seguridad del centro como el principal origen del problema. Según explica, desde hace varios días existe una importante falta de personal sin que la empresa haya ofrecido ninguna respuesta a esta situación, una circunstancia que asegura dificulta gravemente que se pueda garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos. Vuelve a salir una vez más la falta de compromiso por parte de la empresa de seguridad, puesto que ayer volvían a faltar 4 efectivos y decir también que durante el fin de semana, el turno del sábado por la tarde faltaron 4 personas y el domingo faltaron 5 personas. El Principado no sé a qué está esperando para mover ficha. Un informe técnico sobre ruido realizado por el Ayuntamiento de Llanes concluye que el vagón de energía del Transcantábrico incumple la normativa estatal de ruido. Tras recibir el documento, el Ayuntamiento ha requerido ya a Adif y a Renfe que adopten medidas para poner fin a las molestias que han denunciado los vecinos y de las que se ha hecho eco el alcalde, que es Enrique Riestra. Adif, por su parte, señala que los trenes son propiedad de Renfe, mientras que Renfe todavía no se ha pronunciado al respecto. Y se les hizo llegar este informe tanto a Adif como a Renfe, solicitándoles, aparte de poniéndonos a su disposición para poder colaborar en lo que fuera pertinente, porque son muchos vecinos afectados, para que puedan poner soluciones y puedan hacer una instalación eléctrica y nos podamos olvidar del generador que tantas molestias causa a cientos de llaniscos. Una cita para esta tarde. La Asociación de Divulgación Científica Villaviciosa Conciencia celebra a las 7 en el Teatro Riera de Villaviciosa una nueva edición de su ya tradicional cita, Verano Conciencia, que este año tendrá también un carácter de celebración porque coincide con el 5º aniversario de esta asociación. La jornada contará con 2 charlas de divulgación científica. La primera correrá a cargo de Alba Morán Álvarez, que es la responsable de comunicación de la Red Europea de Agencias de Medicamentos, que va a impartir la charla Ciencia Viral, comunicar con rigor en redes sociales. A continuación será el turno de Teresa Valdés Solís, vicerectora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, que va a impartir la charla Asturias del carbón a la descarbonización. De su contenido habla el presidente de la asociación, Pablo Callado Llosa.
Queríamos hacer un homenaje a la divulgación y bueno, ella es una experta muy reputada en comunicación científica y en redes sociales y pues eso, comentar un poco la importancia de ser riguroso en la comunicación, como lo es ella, y de la importancia de un buen uso de las redes sociales. Trabaja en ciencia de materiales y seguro que va a hacer un recorrido pues bastante interesante por un poco la evolución de cómo en Asturias pues eso, pasamos de tecnologías quizás o de una economía bastante basada en el carbón y cómo nos vamos modernizando con el tiempo a investigación puntera y a otro tipo de orientación. Villaviciosa Conciencia nació en 2021 con la iniciativa de varios jóvenes investigadores maliayos que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Cumple 5 años promoviendo talleres y charlas científicas en el concejo dirigidos a públicos de todas las edades. La idea sigue siendo la del principio: divulgación científica y acercamiento de la ciencia a la sociedad. Pretendemos tener ese enfoque de ponernos en el lugar del público, por eso nosotros, o yo personalmente, me gusta utilizar siempre en las charlas, ya sea, talleres de experimentos, que eso pues son cuestiones muy visuales y yo normalmente suelo explicar los experimentos con alguna diapositiva para ampliar un poco el fundamento, pero después en las charlas también me gusta mucho utilizar modelos visuales. Ahora con las charlas del eclipse, pues un modelo de luna, un modelo de tierra, ir explicando las cosas, digamos, haciendo el modelo visual. Y en otras que tuve lo mismo. Entonces, eso me parece que ayuda bastante a la gente. Vamos con otra cita para esta tarde a las 6, en este caso de la asociación 13 Rosas Asturias, que va a realizar una ofrenda floral en el monolito ubicado en la carretera de San Esteban de las Cruces, en Oviedo. Es en recuerdo de las 13 rosas fusiladas en Madrid un 5 de agosto de 1939. Su presidenta, Laura Díez, insiste en que el único remedio contra el revisionismo histórico que algunos partidos promueven en la actualidad es la información veraz y contrastada. Información que se puede encontrar en la exposición 15 años de compromiso y memoria de la Asociación 13 Rosas Asturias, que acoge la Casa de las Mujeres de Avilés hasta el 31 de agosto. Una muestra que persigue que la historia del asesinato de estas 13 mujeres, que tenían entre los 18 y los 29 años, no caiga en el olvido. Y explicar a la gente lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido y nada más. Es decir, nuestro compromiso y memoria. Y eso llevarlo por toda Asturias. Y eso en plan positivo. No vamos a entrar ni en guerras ni a intentar convencer a la gente que es imposible convencer, porque yo muchas veces digo que no tenemos que temer a la verdad, ¿no? A la verdad, y eso con documentación, con libros, con memoria, sino a la ignorancia. Y hay personas que no quieren salir de esa ignorancia, muchas veces porque lo son y otras veces porque les interesa. Y aunque han pasado 7 años desde que el Tribunal Supremo archivó la querella contra el exdiputado de Vox, Javier Ortega Smith, después de considerar que no cometió delitos de incitación al odio y de calumnias e injurias graves en sus declaraciones sobre estas jóvenes republicanas, desde la asociación recuerdan que ninguna de las acusaciones lanzadas por el Ultra se pudo probar. Eso sí, reconocen que hay un porcentaje de la población que da por válido ese discurso con el peligro que supone para la convivencia democrática. La situación es mala, eso es evidente, las leyes de memoria democrática pues en algunos sitios pues se están quitando, los discursos de odio, la desinformación, pero lo que estamos haciendo en la asociación ante todo esto es trabajar más y mejor. Desde que se fundó la asociación pues hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Desde la querella Ortega Smith en su momento, exposiciones, charlas, investigación, colaborar con otras asociaciones, y este año nos estamos dedicando a una cosa muy importante para nosotros, a responder de forma positiva. Esta tarde a las 6 la asociación rinde homenaje, pero antes este mediodía será la institucional. La directora de Memoria Democrática, Begoña Collado, asiste también a otra ofrenda floral en el monolito ubicado en la carretera de San Esteban de las Cruces, en Oviedo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes que nos acerca esta mañana toda la información, en este caso Miguel Fernández, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La plantilla del Sporting madruga para llevar a cabo su sesión de trabajo en mareo, ya que su conclusión, futbolistas, miembros, el cuerpo técnico y directivos subirán al autocar del equipo y se trasladarán a la Basílica de Covadonga para llevar a cabo la tradicional ofrenda a la Santina. Ayer el presidente ejecutivo, José Riestra, hizo de maestro de ceremonias en la presentación de los fichajes rojiblancos. Según el mandatario, aún quedan 2 por llegar, pero lo que más le urge es un delantero. Riestra ha sido claro al respecto. La idea es esa, la idea es que se pueda incorporar lo antes posible, lo mencionas bien, hay varias partes involucradas, creo que vamos caminando por muy buen camino y ojalá antes de que termine la semana podamos tener ya
esto cerrado y concentrarnos, ¿no? Avanza la preparación del Real Oviedo de cara al último amistoso de la pretemporada que le medirá al Le Havre francés el sábado a las 8:30 de la tarde en el Carlos Tartiere, y en el que podría debutar Stanis Pedrola, que ayer ya se ejercitó con sus nuevos compañeros y hoy será presentado. El club negocia la renovación de Alberto Reina, que termina contrato el próximo 30 de junio y está pendiente de la negociación del grupo Pachuca con Independiente por el central Kevin Lomónaco, que llegaría en calidad de cedido. La operación está cercana a cerrarse en 6 millones de euros. Además, el Real Avilés tiene partido amistoso esta tarde, se va a medir en Bembibre a la Cultural Leonesa, rival esta temporada en Primera Federación, a partir de las 7:30 de la tarde. Una categoría por debajo jugará hoy el Vetusta ante el Covadonga de Tercera en una cita que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Requesión. Este mediodía además se celebra el Minisella a partir de las 12 y que sirve como previa para el descenso internacional del Sella, que tendrá lugar el próximo sábado. Y en tenis, Pablo Carreño quedó ayer apeado en la primera ronda del Master 1000 de Montreal, en Canadá, tras perder ante el francés Valentin Royer. Asturias Hoy, en clave económica. Momento, por tanto, para saludar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Vamos a hablar del selectivo español que cerraba ayer, se superaban, ¿no? Esos 20.000 puntos, en concreto 20.023. Cuéntame, ¿esto qué significa? No sé si es simbólico, cómo se reflejan los mercados, qué es lo que pasó. Bueno, desde luego hay que destacar que ya nuestro selectivo, sobre todo en los últimos 3 años, pues va batiendo récords después de esa gran crisis que pasamos, después de la crisis inmobiliaria del 2008. Estuvimos bastantes años, en torno a 12 años, para intentar conseguir otra vez llegar a esos máximos, y en los 2 últimos años hemos pulverizado esos máximos de 16.000 puntos que tenía el IBEX. Y estamos, pues insisto, rompiendo esa barrera más psicológica que otra cosa de los 20.000 puntos, pero insisto, en los últimos años es que venimos consiguiendo máximos históricos prácticamente día tras día. Y es que en máximos históricos prácticamente se encuentran muchas bolsas. Ayer Estados Unidos volvió a cerrar también en máximos, y bolsas asiáticas también están en máximos, porque bueno, realmente desde el año 2022 llevamos un periodo de subidas bastante importante, y esas subidas se están siguiendo en el día de hoy. La apertura viene con subidas en torno al 0,20%, entre otras cosas. Sigue impulsando las subidas el sector tecnológico y el sector de los semiconductores, después de la presentación de resultados de las grandes empresas tecnológicas. Digamos que vuelve a coger fuerza la inteligencia artificial, porque hemos visto que algunas de estas grandes empresas tecnológicas ya están monetizando las grandes inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial, y eso ha vuelto a dar confianza al sector de la tecnología. Y es que además, pues hoy, bueno, ya veníamos ayer y antes de ayer un poco en la misma línea, pues parece que tenemos ciertos avances para poder tener un acuerdo provisional de 60 días para reabrir el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de peaje y sin ningún tipo de limitación. Eso está haciendo pues que nuevamente vuelva a caer el barril de Brent, que ya lo tenemos por debajo de los $80. Hay que recordar que la semana pasada lo tuvimos por encima de 100, con lo cual una caída muy considerable, y eso evidentemente pues está animando también a los mercados. Y si a eso le sumamos que bueno, que todavía queda algún goteo de presentación de resultados. Hoy hemos conocido los de Novo Nordisk aquí en Europa, vamos a conocer Fresenius en Alemania, Heineken en Países Bajos, por ejemplo. También en Estados Unidos tenemos algo como Eli Lilly, pero que en general los resultados pues están siendo positivos, y los datos macroeconómicos que estamos conociendo hasta la fecha pues también están siendo positivos. El lunes sorprendía al alza el PMI manufacturero en Estados Unidos. Hoy conoceremos a nivel global el PMI del sector servicios, veremos cómo está el sector servicios, pero que en general los que estamos conociendo están siendo positivos, con lo cual, pues bueno, en ese conglomerado de noticias positivas, pues los mercados están subiendo y están alcanzando pues esas zonas de máximos históricos que, como bien dices, nos llevó a superar ayer y a cerrar por encima de los 20.000 puntos por primera vez en la historia. Y respondiendo. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Un 5 de agosto del año 2012, hace ya 14 años, fallecía a los 93 años ella, Chabela Vargas. Que venero. Una cantante mexicana de origen costarricense, una adelantada a su tiempo. Así nos vamos, ya saben, ahora aquí en RPA se quedan con Asturias se oye o en TPA con el informativo matinal. Nada más por nuestra parte, a las 8:30 mañana volvemos. Buena jornada.